Retomando un poco la prueba pericial en materia civil, pues tenemos que el número de dictámenes en civil, por regla general, es uno solo. No se puede decretar más de un dictamen sobre un mismo punto, pero pues existen unas excepciones a esta unicidad del dictamen, y es cuando, por ejemplo, se objeta el dictamen inicial, entonces la prueba más expedita pues sería un segundo concepto pericial con un perito diferente. También cuando el juez o tribunal considere que el dictamen inicial es insuficiente, pues entonces este debe ordenar de oficio otro dictamen con un perito diferente, siempre y cuando pues esta prueba sea necesaria para tomar su decisión. Respecto del número de peritos, pues antes de la reforma introducida por la ley 794 del 2003, este dictamen se hacía por 2 peritos y en algunos casos se designaba un tercero, pero esto solamente generaba mayores costos y demora en su pronunciamiento. Por lo general solamente asistía un auxiliar que realizaba el trabajo y el otro solamente firmaba. Entonces, hoy en día, según el artículo 234 del Código del Procedimiento Civil, sin importar la cuantía o naturaleza del proceso, pues todo dictamen se debe practicar por un solo perito. Respecto a impedimentos y recusaciones, pues eh, el Código del Procedimiento Civil dice que son las mismas causales que aplican para los jueces. También nos establece el artículo 235 del Código General del Proceso, pues que las partes deben abstenerse de aportar dictámenes que sean rendidos por personas en quienes concurran cualquiera de las causales de recusación establecidas para los jueces. Ya hablando más específicamente del surtimiento de la prueba, pues está la petición, el decreto de la prueba y la posición de los peritos. Entonces la solicitud pues no requiere mayores formalidades, basta con que el interesado manifieste su interés en que se produzca la prueba científica, técnica o artística y que determine concretamente pues sobre cuál versa. Ya su decreto, pues hecha la petición, le corresponde al juez resolver sobre la procedencia del dictamen. Y si este decreta la prueba, pues el auto debe contener unas especificaciones como la designación del perito, pues la fecha y hora para la posesión de la determinación en la providencia pues de los puntos que son objeto del dictamen y también el término para la presentación del dictamen. Entonces, respecto de la designación del perito, pues la realiza el juez de conocimiento o el magistrado sustanciador de manera rotatoria. En caso de que el llegara a faltar a la diligencia, pues puede procederse a realizar el reemplazo. Ya respecto de la notificación y aceptación del cargo, pues el nombramiento se notifica al perito mediante cualquier medio más expedito, ya sea fax, correo electrónico, WhatsApp, en tiempos de pandemia. El perito dispone de un término de 5 días siguientes a la notificación para manifestar su aceptación. Es decir, después de ser notificado tiene 5 días para aceptar o no aceptar, pero en caso negativo pues debe tener una justificación. Y si la acepta, pues corre un nuevo término que son otros 5 días para la posesión del perito. Ya su justificación y relevo, pues la justificación debe apoyarse en que la persona designada estuviera impedida para prestar el servicio, para que el juez califique pues el impedimento de la justificante y si lo admite, proceda a realizar su relevo. A diferencia de otros auxiliares de justicia, pues el perito sí requiere de posesión y desde el posicionarse pues debe expresar bajo juramento que no se encuentra impedido. También debe prometer que va a desempeñar fielmente los deberes que estén a su cargo y manifestar que tiene los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. Si este auxiliar de justicia no tiene los conocimientos suficientes que manifestó poseer, habrá incurrido en falso testimonio pues en materia pericial y ya se le aplicarán las respectivas consecuencias penales. Ya la práctica de la prueba, entonces la práctica pues de la peritación se debe proceder de una forma,
que se encuentra en el artículo 237 del Código del Procedimiento Civil, que dice que los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas que son objeto del dictamen y deben realizar los experimentos e investigaciones que consideren necesarios. Cuando en el curso de esta investigación ellos reciban información de terceros que consideren útiles para el dictamen, pues también deben hacerlo constar en este, y si el juez cree necesario recibir los testimonios de aquellos, también lo dispondrá así. El juez y las partes y los apoderados pueden hacer a los peritos las observaciones que crean convenientes y presenciar los exámenes y experimentos, pero no pueden intervenir en ellos ni en las deliberaciones que los peritos tomen. También los peritos pueden solicitar por una sola vez una prórroga del término para rendir el dictamen, pues el dictamen debe ser claro, preciso y detallado. Existe la pericia de entidades y dependencias oficiales, y es que en materia civil pues el dictamen por regla general omite el perito especializado, el cual se designa de acuerdo a la lista de auxiliares de la justicia, pero el juez también puede ordenar de oficio o a petición de parte que lo realice una dependencia o entidad oficial sobre asuntos que le conciernen a la actividad propia de esta dependencia o entidad, bueno, valga la redundancia. El auto que decrete esta prueba, pues el juez debe señalar en este el término en el cual debe presentarse el dictamen, y ordenará también oficiar al director de esta dependencia o entidad oficial para que designe el funcionario que debe emitir el dictamen, el cual debe, y pues de esto debe quedar constancia en el expediente. El director de la entidad puede manifestarle también por escrito al juez, antes de que el dictamen sea rendido, que ordene suministrarle lo necesario para los viáticos, ya sea transporte y demás costos que requiera realizar este dictamen pericial. También para la rendición de dictamen pues se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 237, y una vez presentada la prueba, tramitarse como lo indica el artículo 238. Entonces también se procede a las 3 formas de contradicción de todo dictamen pericial, que es la aclaración, la complementación y el error grave. También existe el asesor experto, y nos habla de este tema el numeral séptimo del artículo 238 del Código del Procedimiento Civil, el cual nos dice que faculta a las partes para asesorarse de expertos, y estos informes serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. Habla más de un concepto especializado, más no de una prueba pericial, al cual recurren las partes por carecer de ella. Es decir, por regla general, son conocimientos especializados en técnica, ciencia o arte, y es una forma de complementar el alegato normal y así tratar de convencer al juez de los hechos y las pretensiones, buscando una decisión favorable. Este informe del experto pues puede servir como sustento para presentar una objeción a la prueba del dictamen pericial, pero también sirve para reforzar el alegato de conclusión que deba presentarse dentro del proceso. Hablando un poco, ya saliéndonos de lo civil y entrando a la materia administrativa, entonces pues el Código del Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo del CEPACA trae algunas normas sobre la pericia, y nos dice que respecto a las oportunidades probatorias, son momentos, en primera y segunda instancia. Entonces deja clara las oportunidades y dice que las partes podrán presentar estos dictámenes periciales, los cuales son necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación del perito. También que la prueba pericial se regirá por el Código del Procedimiento Civil, salvo en lo que de manera expresa disponga el CEPACA. El CEPACA también faculta discrecionalmente al juez de oficio a petición de parte para ampliar la complejidad del dictamen, el término del traslado de aquel o las aclaraciones o complementaciones.
siempre y cuando nunca sea superior a 10 días. También, bueno, las partes en las oportunidades probatorias pueden presentar dictámenes necesarios para probar su derecho, los cuales son emitidos por instituciones o profesionales especializados e idóneos. Y el CEPACA pues consagra unos nuevos tópicos sobre la contradicción del dictamen. También nos dice que en la audiencia inicial pues se formularán las objeciones al dictamen y se solicitarán aclaraciones, adiciones que deben tener relación directa con el dictamen. La objeción puede sustentarse en la audiencia inicial con otro dictamen de parte o solicitando la práctica de un nuevo dictamen. También durante la audiencia de prueba se discutirán los dictámenes periciales. Para sustentar el relato sobre esos aspectos, los peritos tienen la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones. Al finalizar su relato, se permitirá a las partes formular preguntas a los peritos y también pues el juez tiene la facultad de rechazar las preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes. Y luego de las partes, el funcionario puede proceder a interrogar al perito o a los peritos. Entonces, pues es importante tener en cuenta que tratándose de dictamen presentado directamente por cualquiera de las partes, la contradicción no solo aplica para la solicitud de aclaración o complementación, sino también para la de adición de los puntos de la experticia. Entonces, a diferencia del dictamen ordenado practicar en el proceso por el juez, no hay posesión del perito ni práctica de él. También en materia de impedimentos y recusaciones contra peritos en el proceso contencioso administrativo, pues el artículo 130 trae algunas causales específicas adicionales a las del Código del Procedimiento Civil. En todo lo demás se seguirán aplicando las normas contenidas en el Código del Procedimiento Civil en materia de prueba pericial. Ya entrándonos en materia penal, pues se divide en penal mixto y en penal acusatorio. Entonces, hablando del penal mixto, pues en esta área del derecho es importante atender las siguientes reglas. El decreto de la prueba pericial es sencillo. Entonces, el funcionario judicial simplemente se limita a relacionar el cuestionario según la petición de los sujetos procesales y el que de oficio considere necesario ordenar. Se señala la entidad o dependencia oficial de la cual debe designarse, ya sea el CTI, medicina legal, policía judicial, etc., a la cual se oficiará para sus efectos, fijándose también pues el término para que el experto presente por escrito el dictamen. Si se trata de un perito oficial, este no requiere posesión, ya que viene posesionado como servidor público. Pero si es el caso de un auxiliar de la justicia, él sí requiere posesión, como lo mencioné anteriormente, igual que en materia civil. Y pues este debe prestar juramento, explicando la experiencia que tiene para emitir el dictamen. También es importante tener en cuenta que cuando se trate de asuntos médico-legales o que tengan que ver con ciencias forenses, el perito especial debe probar su idoneidad y acreditar el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial. Ya en el desarrollo de su investigación, pues el perito debe examinar y analizar los elementos materia de prueba de acuerdo al contexto de cada caso. El perito también debe recolectar, asegurar, registrar y documentar toda la evidencia que resulte de la actuación y pues deberá ponerla oportunamente en conocimiento del funcionario judicial. Si la peritación es plural, pues es decir, que son varios peritos, estos actuarán en conjunto y así harán todas las actividades necesarias para emitir el dictamen. Si estos se encuentran en desacuerdo, pues cada uno va a emitir su dictamen por separado. De igual forma, el dictamen debe ser claro y preciso, y en él los peritos deben explicar los exámenes, experimentos, investigaciones, todo lo efectuado, lo mismo que los fundamentos técnicos o artísticos de las conclusiones. También pues los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales de los funcionarios judiciales.
Eh, Teniendo en cuenta lo anterior, pues mientras no se haya rendido el dictamen, se puede recusar al perito porque la ley no determina otra oportunidad distinta sino esta. Luego de presentado el dictamen por los peritos, pues el funcionario judicial penal debe examinarlo y así tener en cuenta eh, las exigencias establecidas por el código y ver si se ajusta pues a lo establecido con la prueba pericial, tanto desde el punto de vista formal como sustancial. En este sistema penal mixto pues no proceden los informes periciales de los cuales trata la ley 906 de 2004, que es el penal acusatorio. También el dictamen rendido como prueba de la objeción no es objetable, pero dentro del término de su traslado pues las partes pueden pedir que se aclare, que se complemente o se amplíe. También pues en busca de la oralidad respecto a este tipo de prueba, los sujetos procesales podrán solicitar al juez que se haga comparecer los peritos a la audiencia. Ya en materia penal no se habla del asesor experto que les mencioné en materia civil, aunque esto no impide que quien alegue este tipo de asuntos recurra a una figura como esta. También podría darse el caso del asesor especializado en el proceso penal mixto. Y ya en materia del penal acusatorio, pues en esta área se produce por la naturaleza del nuevo sistema un salto cualitativo que va de lo escriturado a la oralidad. Es muy importante la oralidad. Entonces voy a abarcar unos puntos importantes que es como el informe pericial y la prueba pericial, la diferencia entre testigo y perito, la cualificación pericial, la petición y decreto de la prueba, impedimentos y recusaciones, práctica de la prueba pericial, reglas para interrogar y contrainterrogar y la prueba novel. Entonces, informe pericial y prueba pericial. Bueno, es importante tener en cuenta que el procedimiento penal acusatorio distingue la fase preprocesal, que es la indagación e investigación, y la etapa procesal. Es importante diferenciar esto porque en materia preprocesal no se puede hablar de prueba pericial. De modo que pues la prueba pericial es procesal por regla general porque es solo en el proceso, mediante la declaración especializada del perito, pues en una audiencia pública del juicio. La diferencia entre testigo y perito se encuentra muy básica o es como muy fácil de entender si se habla de un testigo común. Porque si es un testigo común, pues no se trata de una persona calificada la cual tiene conocimientos específicos de alguna materia, como, bueno, ya sean técnicos, científicos o artísticos, ni que declara sobre los hechos introduciendo conceptos y juicios de valor propios, teniendo un lenguaje que corresponde pues a su especialidad o a su experiencia en esa materia específica, sino una persona que simplemente pues declara sobre una situación la cual vivió, percibió, ya sea en circunstancias de tiempo, modo y lugar, más no opiniones técnicas o expertas. Pero se puede presentar como una comprensión más difícil cuando se trata de perito y testigo técnico, el cual el testigo técnico pues se autoriza en penal acusatorio y también en civil, pues esta norma permite provocar conceptos propios del testigo si se trata de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia, así como ocurre pues en el penal mixto, y pues esto en iguales términos a los del proceso civil. La cualificación pericial, pues el artículo 409 del Código del Procedimiento Penal establece como inhábiles para ser nombrados los peritos a quienes estén los que incurran en cualquiera de estas situaciones, como los menores de 18 años, los interdictos y los enfermos mentales. También quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o arte, y los que hayan sido condenados por algún delito. Bueno, la petición y decreto de la prueba.
las partes, teniendo en cuenta pues la pericia, pueden presentar en la audiencia preparatoria al enunciar la totalidad de las pruebas. Entonces, pueden allí hacer valer los informes de peritos que tengan en su poder, ya sean los de confianza, y solicitar que estos sean citados a interrogatorio, para que sean interrogados y contrainterrogados pues en relación con estos informes. Es importante que el interesado le corresponde acompañar, si solicita la prueba, certificar la idoneidad del perito. También pues si el juez admite este informe presentado por cualquiera de las partes en la audiencia preparatoria del juicio, o considera pues viable que el perito lo rinda en la misma audiencia, debe ordenar inmediatamente en fase preparatoria citar al perito o a los peritos que deben ir a rendir el informe para que esos concurran en la audiencia. Pues en esta misma oportunidad el juez de conocimiento debe hacer de oficio o a solicitud de parte el control de admisibilidad, rechazo o exclusión de la prueba desde el punto de vista de las circunstancias estudiadas de habilitación, cualificación e idoneidad del perito, de las cuales ya he hablado. Los impedimentos y recusaciones, pues según el Código 11 del Código del Procedimiento, el artículo 11, del Código del Procedimiento Penal, son aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas por el juez. Para la práctica de la prueba pericial en el momento indicado deben seguirse las siguientes reglas. Entonces, en materia penal, el informe debe colocar sin conocimiento de las demás partes al menos con 5 días de antelación a la celebración de la audiencia. El informe previo pues debe aparecer firmado por los peritos o el perito que lo haya realizado. Los peritos posteriormente concurren pues a declarar en el juicio. En caso de que el perito de lengua extranjera no comprendiera el idioma oficial, que es el castellano, pues el juez debe nombrar un traductor oficial. La prueba ya se surte en la audiencia de juicio oral y ahí aplican los principios de contradicción, concentración e inmediación. También debe permitirse a los peritos el acceso a todos los elementos de juicio que puedan influir mayor o menormente en la emisión del dictamen. El único caso que en el dictamen o declaración del perito se puede surtir por fuera de la audiencia es del perito que estuviera físicamente pues impedido para concurrir a la misma. Y por último, el juez juramentará al perito cuando son elegidos por la lista de auxiliares de justicia. ¿Cuáles son las reglas para interrogar y contrainterrogar? Entonces, existe el interrogatorio cruzado al perito, el interrogatorio directo y el interrogatorio de acreditación y contenido. El contrainterrogatorio pues tiene como finalidad refutar, ya sea total o parcialmente, lo que el experto ha informado. Existe algo que se llama redirecto, y es que la parte que ofrece la prueba pericial puede agotar un segundo turno de preguntas, las cuales con el fin de aclarar los puntos debatidos en el contrainterrogatorio. O sea, por el contrainterrogatorio surge el redirecto y está también el recontrainterrogatorio, que esta es una consecuencia del surtimiento del llamado redirecto. Porque pues por motivos de igualdad probatoria el legislador permite que el perito sea nuevamente interrogado por la otra parte si considera que es necesario que haga claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto, y pues también debe estar sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Por último, la prueba novel está consagrada en el artículo 422 del Código del Procedimiento Penal y se refiere a la prueba. Bueno, esta prueba se llama así porque su base de opinión es propiamente literaria. Es decir, respecto a lo científico-técnico se refiere a aspectos noveles del conocimiento. Entonces, según la misma norma, se debe exigir como requisito adicional a los generales de la prueba pericial que la base científica-técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios.
Entonces, que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada, que la teoría técnica subyacente haya sido publicada o haya recibido la crítica de la comunidad académica, también que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial y que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. No son necesarias todas, es necesaria que satisfaga al menos una de ellas respecto de lo científico o técnico. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que concierne la prueba pericial ya en el tema civil, administrativo y penal. Gracias.